Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por estar aquí en estos momentos para poder predicar tu palabra. Abre los corazones, los entendimientos, Señor, de cada uno de nosotros. Y siempre, Padre, siempre, lo que tú nos dices, tenerlo en práctica y no solamente en teoría. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, no queremos ser estos eruditos que tienen mucha información en la cabeza y no están sirviendo. Queremos lo que tú nos enseñas, ponerlo en práctica para ser un verdadero creyente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos desglosando verso por verso el libro de Daniel. Y bueno, hermanos, recuerden que nuestro último episodio de la serie Pasado, Presente y Futuro fue titulado De Mal a Peor. Y vimos del verso 15 al 21 del capítulo 11. Yo les comentaba a ustedes, hermanos, que para mí uno de los retos más grandes, el primero fue cuando me tocó predicar Marcos 13, y cuando el Señor nos permitió predicarlo, salieron 6 prédicas. Y cuando el Señor nos manda para Daniel, yo sabía que el capítulo 11 iba a ser uno de los retos más grandes para mí, porque si bien es cierto, es muy, muy histórico, la historia hay que saber investigarla bien y ver cómo encaja en lo que escribió Daniel cientos de años antes que pasara. Y eso es importante, hermanos, respetarlo, porque no queremos adulterar la palabra del Señor. Así que, hermanos, de manera de repaso, nuevamente vamos a ver los versículos 15 al 21 para agarrar el hilo y continuar con el pasaje de hoy. Y dice así, hermanos, abran sus Biblias. Daniel 11, verso 15, y dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Verso 18, volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto lo vimos en nuestra última prédica antes del viaje y lo descodificamos. Y la descodificación fue la siguiente: Antíoco III el Grande consiguió detener el declive Seleucida. ¿Y qué pasa? Él logró hacer convenios, y entre esos convenios da a su hija Cleopatra I Cira en matrimonio con Ptolomeo V. Con dicho convenio y matrimonio, Egipto sería aliada de los sirios y Antíoco III el Grande entregaría provincias y Judea. ¿Y qué pasa, hermanos? Como suele suceder cuando hay acuerdos entre personas que no agradan al Señor, al final, ¿cuál es el resultado? Buscar dónde quitarte y seguir tomando poder y poder. El círculo vicioso de siempre.
¿Y qué pasa? Antíoco III el Grande, en su sed de poder y crecer, tenía en sus planes conquistar Grecia, sus islas y también el linaje de Lisímaco. Hubo una pelea grandísima llamada la Guerra de Siria. Y en esa guerra, hermanos, el conflicto finalizó con victoria ¿para quién? Para los romanos. Roma se convirtió en la única gran potencia de todo el mar Mediterráneo. Más adelante se levantó alguien muy malo, perverso y blasfemo. Y esa persona fue nada más y nada menos que el rey Antíoco IV Epífanes. La prédica de hoy, hermanos, episodio número 5, titulado El espíritu del anticristo. Entramos en materia, hermanos. Abran sus Biblias y nos vamos al verso 21 del capítulo 11. Y dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Yo espero que estén apuntando, hermanos. Recuerden, en este verso 21, ¿de quién se está hablando? De Antíoco IV Epífanes. ¿Ok? Verso 22. Y dice: y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruidos junto con él el príncipe del pacto. Y ese príncipe del pacto lo puedes tener subrayado porque tiene nombre y apellido. Ese príncipe del pacto, hermanos, es Onías III. Onías III, ¿qué pasó? Él fue sumo sacerdote de Jerusalén y fue un hombre piadoso y valiente. Era una persona que no se dejaba adulterar del paganismo que estaba alrededor. ¿Y qué pasa? Se opuso directamente a la helenización de Antíoco IV Epífanes. Obviamente, si este rey recibe una oposición y él considera a todos hormigas e inferiores, ¿qué hizo él? Destituyó a Onésimo III y puso en su lugar a un corrupto e infiel llamado Jasón. Así que ya tenía una piedra menos en el zapato y puso a alguien totalmente malo. Y finalmente, Onías III fue asesinado por Antíoco IV Epífanes, el llamado príncipe del pacto que acaban de ver en el verso 22 del capítulo 11 de Daniel. Seguimos leyendo, hermanos, versos 23 y 24, y dice así la palabra del Señor. Verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y eso por un tiempo es importante recalcar. ¿Qué pasó, hermanos? Resulta ser que Antíoco Epífanes conseguía todas sus victorias con engaño y a la fuerza. Él llegaba de una forma supuestamente cortés, pero ese tipo era malo de punta a punta. Él podía llegar: ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero que sepan que los voy a conquistar. No es mi intención. Y si lo hago y si ustedes me apoyan, no pasa nada. Les doy dinero. Si se oponen, los mato a todos, los extermino. Eso es una forma muy diplomática de agarrar, pero pones tu fuerza y pones tu engaño. ¿Y qué pasó, hermanos? Sus tácticas más utilizadas era despojar las riquezas a los ricos de los lugares que conquistaban. ¿Y qué pasaba, hermanos? Se lo daba a los seguidores. Y si tú a un seguidor, y lo vemos en nuestras naciones hoy en día, que están separadas del Señor, y llegan estos reyes o autoridades corruptas y te empiezan a dar dinero a cambio de favores, ¿qué pasa? Agarra fuerza. Y que lió bajarlo de allí. Así que él le quitaba al rico y le daba a sus seguidores. Por eso prosperaba en todos sus planes. Corrupción de punta a punta. Hermanos, cuando usted investiga sobre Antíoco IV Epífanes,
no hay alguien que hable bien de ese hombre. Malo, blasfemo, sucio, corrupto. Nadie estaba encima de él, según él. Un tipo totalmente malo. Y el pueblo de los que buscaban las cosas de Dios lo sufrieron en carne propia. Hay naciones hoy en día que están sufriendo en carne propia unas autoridades que uno dice, pero Señor, si yo oro y me congrego y ¿cómo es posible que ese hombre esté allí? No puede ser. Hermanos, el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia igual también. Lo importante es que usted, que está ahí sentado, se mantenga firme en el Señor si tiene a un Antíoco Epífanes de presidente, de vecino, de familiar, de amigo. Usted tiene que cambiar, mantenerse firme y que esa persona pueda recibir la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque ese Antíoco IV Epífanes puede arrepentirse y ser un hijo de Dios. ¿Me siguen? Hermanos, el malo puede convertirse a Cristo. Y acuérdense de algo, por si se les olvidó. Usted y yo éramos malos en un momento. Y gloria a Dios que estamos aquí porque abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Pero este tipo en la historia, todo apunta a que nunca se arrepintió y fue malo de punta a punta. Seguimos leyendo, verso 25 al 27. Daniel 11. Verso 25, y dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grandes y muy fuertes ejércitos, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes serán para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Pastor, usted está hablando de algo que yo conozco. Si yo he visto gente que hacen relaciones y se sientan uno con otro y al final es pura mentira lo uno de los otros. ¿Ustedes se acuerdan que hace años mandé una ilustración de dos hombres que se estaban dando la mano así, con sonrisa, pero atrás cada uno tenía un puñalzón, un cuchillo gigante? ¿Y cómo es? Donde te descuides te la clavo en la espalda. Y hermanos, hay personas que pueden estar dentro de la congregación aquí reídos, aplauden, ofrendan, dicen Dios te bendiga, pero están con el puñal todo el tiempo atrás, y donde tú te descuides, ¡pap!, te entierra el puñal. Y si usted no es bíblico, usted mismo le va a dar la espalda. Apuñálame aquí, ve que no, me encanta no leer la Biblia. Pero si usted es bíblico, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes ese cuchillón atrás? Ah, tú piensas que me lo vas a clavar a mí. No, escrito está. Y la Biblia saca al enemigo. Así que hermanos, usted tiene que estar activo en el Señor. No marque tarjeta. Porque si marca tarjeta aquí, hermanos, vas a estar abrazado con Antíoco. Y tú piensas que es Jesucristo y es Antíoco Epífanes. No hagas acuerdo con el mundo, mantente firme. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Antíoco Epífanes, hermanos, estuvo en guerra contra los egipcios, haciendo pactos. ¿Cómo ven esos pactos? Entre comillas, porque nunca había pacto, todo era mentira entre las partes, pero finalmente la maldad y la grandeza de sentirse un Dios de dioses, que eso es lo que significa Epífanes, derrotó a Ptolomeo IV, tomó las fronteras y grandes zonas de Egipto. Así que él se sentía intocable, pero hermanos, siempre va a venir alguien que es más fuerte que tú, ¿sí o no? Nadie me revoca. Sigan leyendo, verso 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Resulta ser que Antíoco, en este momento de grandeza, de poder, nadie está encima mío.
Roma consideraba muy peligroso ese crecimiento que estaba teniendo. ¿Y qué hizo? Lo presionó de una manera muy sutil, pero también muy directa, y le dijo, regrésese a su tierra. Y llegaron a un acuerdo con él, váyase, váyase. Roma estaba creciendo, estaba agarrando fuerza. Y finalmente él se retira y se lleva un botín enorme de Egipto. Pero ¿qué le pasó a este hombre? La impotencia de no dejarle todo lo que quería, como un niño malcriado. ¿Qué hizo? Descargó toda su ira contra los judíos, profanando el templo, asesinando y esclavizando. En pocas palabras, él se cree un Dios intocable, llega a Roma, lo presiona, váyase por aquí, y se fue. Entonces cuando llega el pueblo de Dios, que estaba allí orando, luchando contra viento y marea, entra al templo, lo profana, mata, esclaviza. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de dioses y el Rey de reyes. Verso 29 al 32. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la próspera venida como la primera. ¿Están viendo? Él va a regresar, quiere más. Ya fue humillado, pero él no quiere ser humillado. Y dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta palabra, hermanos, ya ustedes la han escuchado cuando predicamos Marcos 13. Esta abominación desoladora no es la abominación desoladora que hará el anticristo. Es un paralelismo, ¿ok? Esto no tiene que ver nada con Marcos 13 o Mateo 24 o Lucas 21. Y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí viene, hermanos, la descodificación de estos versículos. Los hermanos Ptolomeo VII y Ptolomeo VIII, ellos unieron fuerza para destruir a Antíoco IV Epífanes. Pero llegó la visita del cónsul romano Pupilius. Ya nosotros los predicamos, pero estamos repitiendo esto porque ya se tocó más o menos, pero acá está plasmado tal cual. 100 de años antes que pasara, Daniel lo escribió. Entonces, cuando llega Pupilius, el cual le dio una carta a Antíoco para que se retirara, y en eso, hermanos, dibujó el famoso círculo alrededor de Antíoco. Y para los que no tuvieron en esa prédica, hermanos, llega ese romano, le entrega la carta y le dice, Antíoco, tienes que irte. Y cuando se le entrega, con su espada, hace un círculo alrededor de Antíoco. Y cuando hace ese círculo, dice Antíoco, yo me voy a retirar para consultarlo con mi gente. Y la respuesta es, sales del círculo y hay guerra. Siempre va a haber alguien arriba, hermano. Siempre va a haber alguien arriba. Déjese el orgullo. El que está arriba de todos es Dios. Y usted es siervo de Él. Y llegó este cónsul y se lo dijo en la cara. ¿Y qué pasó, hermanos? Antíoco Epífanes se fue humillado. El Todopoderoso se fue nuevamente humillado. ¿Por quién? Por Roma. Se está cumpliendo cada vez la estatua que el Señor permitió en su soberanía dárselo a Nabucodonosor y Daniel interpretarlo. Babilonia ya había caído, según el sueño pues.
Ese es el imperio de oro. ¿Cuál sigue después? Plata. ¿Y quién era la plata, hermanos? Medo-Persa. Y después sigue bronce. ¿Quién era? Grecia. Y después del bronce, hierro. Después, y los dedos de hierro con barro, Roma. Y aquí, ¿qué está hablando? De Antíoco, imperio griego, que ya había caído. Alejandro Magno, ya está en la división entre ellos que se fueron destruyendo, y Roma ya estaba mostrando quién es. Y cuando él se va humillado de esa área, cuando vienen las naves de Quitín, que es una ciudad al sur de Chipre, ¿qué pasó? La pagaron los más débiles. Se descargó toda su rabia e impotencia contra los judíos, el pueblo de Dios. Y hermanos, hay veces que el mundo está peleando afuera, se insultan. ¿Y quién la paga? El pueblo. ¿Sí o no? Y hermanos, y en esa que la paga el pueblo, está también ahí más sumergido el pueblo de Dios. Y usted lee su Biblia, usted ora, se congrega, le entrega todo a Él. Y lo que ves es oscuridad, oscuridad y oscuridad. Y no ves la luz del Señor. Y en ese momento, hermanos, con todo el corazón se lo pido, manténgase viendo a Cristo, porque tarde o temprano la luz aparecerá. Porque la luz, hermanos, nunca será derrotada por las tinieblas. La luz siempre va a aparecer. Pero nos toca pasar tiempos de tinieblas. Nos toca pasar tiempos de oscuridad que no queremos. Y en ese momento, hermanos, tenemos que ser fuertes. Porque cuando estamos llenos de oscuridad y alrededor todo es malo, lo que tendemos a hacer es apagarnos espiritualmente. ¿Para qué ir a la iglesia si todo está mal? Yo antes de ser cristiano me iba bien. Solo me iba para el infierno. Ahora que me voy para el cielo, entonces, y lo ven así, como que, o sea, ¿tú prefieres irte para el infierno antes de estar en las cosas del Señor? Hermano, qué lindo es que ya en Panamá estamos viendo poco a poco el verano. Hay veces que no queremos esas lluvias fuertes que andan cayendo por allí. La gente que vive en Florida, que todos los años tienen un huracán que se tienen que comer. Yo llamé a una amiga de nosotros allá y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, voy a pasar el huracán en Disney. Yo como que en Disney. Sí, allá en Disney, porque allá hay unas fortalezas que hicieron para nosotros los que estamos en Disney. Y yo estaba más preocupado y ella se estaba comiendo este huracán. Y al día siguiente me escribió, oye, ¿cuándo es que vienen por acá para lo de la conferencia? Como si nada. Y aquí estamos con las lluvias y todo, y estamos... Señor, ven por tu iglesia, esto no lo aguanto. ¿Qué clase de problemas tengo? Quiero buscar el mundo que me aconseja. Quiero buscar las cosas oscuras, pasajeras, porque ahí me siento bien y no en la iglesia. Y empezamos aquí a coquetear con el mundo, y hay veces que no coqueteas con el mundo, pero vas a recibir el descargo y la rabia y la ira del mundo sobre ti. Y en ese momento, hermano, manténgase firme. Eso me lo digo a mí mismo y se lo digo a ustedes. ¿Y qué pasó, hermanos? Entró en la ciudad en un día de reposo. Él sabía que el día de reposo, las personas que agradaban a Dios estaban enfocadas en descansar porque era un día de reposo. Y cuando entró en ese día de reposo, ¿qué hizo? Saqueó y quemó. Logró convencer a judíos para convertirse en paganos. Puso la estatua de Zeus para que le adoraran. Hizo un caldo de cerdo y lo sirvió en los utensilios sagrados de Dios para tomar y blasfemar contra Dios. Yo estuve hablando con un hermano aquí, nuestro hermano Juan Núñez, y él me dijo, pastor, cuando mencione lo del caldo de cerdo, de repente para nosotros en nuestro contexto, uy, es sopa de puerco, qué rico. Yo no he comido sopa de puerco. La sopa de pata es de puerco.
Sí, ¿verdad? No, ese de vacas, no es de puerco, tienes razón. Entonces, yo no me imagino una sopa de puerco. ¿Alguien ha comido sopa de puerco por acá? ¿Y qué tal? ¿Está buena? Bueno, ante los ojos de Dios eres pagano. No, tú no eres pagano. Pero ¿qué pasa, hermano? Para el pueblo de Dios, ese era un animal inmundo. ¿Me siguen? Y este hombre tan malo y tan perverso, que era tan blasfemo, que sabía que eso era totalmente contra la ley del Dios Todopoderoso. Porque él se sentía que estaba arriba de ese Dios. Entonces agarra un cerdo, lo hierve, y quiero que sepan algo. La historia también dice que todas las semanas él celebraba como si fuera su cumpleaños. O sea, él cumplía todas las semanas. Y lo hacía para celebrar supuestamente su cumpleaños, y siempre era un cerdo, para que comiera la gente de cerdo. Y se obligaban al pueblo que los esclavizaba, que decían, no me voy a dejar contaminar, cómelo, cómelo, cómelo. Y cuando no lo comían, ahí mismo los descuartizaba. Eso era la abominación desoladora que habla Daniel en cuanto a la que hizo Antíoco en ese momento, en particular dentro del templo. Pero poco a poco, hermanos, iba creciendo un grupo de valientes. Y ese grupo de valientes se llamaron los macabeos. Verso 33 y 35. Y dice así: y los sabios del pueblo instruían a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntaron a ello con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Resulta ser, hermanos, que Antíoco IV Epífanes continuaba con su meta de paganizar a todos. Todos tienen que seguir mis reglas. Pero finalmente, un grupo liderado por Judas Macabeos, alias el martillo, ¿qué hizo? Ese hombre luchó contra los sirios. Y ese grupo de valientes logró vencer y recuperar el templo. Y esa victoria se celebra hasta el día de hoy. Y esa victoria se llama el Hanukkah, o la fiesta de las luces, que es para recordar que el templo fue recuperado y que vencieron a los sirios, específicamente Antíoco IV Epífanes. Y hermanos queridos, el verso 36, ponga atención a este verso. Por eso cambia el color acá en pantalla. Y dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Yo les hago una pregunta, hermanos, y leyendo los datos históricos verso por verso y explicándolo. Este verso 36 está hablando de Antíoco IV Epífanes. ¿Será que está hablando de él? Pongan atención nuevamente a este verso 36, específicamente en la parte donde dice, y el rey hará su voluntad. ¿Ok? Si nos vamos a los datos históricos, cada vez que Roma se le paró a Antíoco IV Epífanes, ¿hizo su voluntad de él? No la hizo. Así que posiblemente no sea Antíoco. Y en efecto no es. Otra cosa, hermanos, cuando dice aquí ese verso y dice, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, bíblicamente tampoco puede ser Antíoco IV Epífanes. ¿Sabes por qué? Porque en el templo él ponía a Zeus como uno de los dioses principales. Y aquí que está diciendo que él será engrandecido sobre todo Dios. Antíoco ponía a Zeus. Él decía que era el Dios, pero Zeus lo adoraba.
este que está aquí está arriba de cualquiera. Entonces, hermanos, la pregunta del millón, ¿quién es? Si no es Antíoco, hermanos, la respuesta bíblica es el anticristo. El verso 36 en adelante. Pasamos a hablar ahora del anticristo. Y creo que busquen en sus Biblias, hermanos, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Segunda a los Tesalonicenses 2, verso 4. Y el versículo dice lo siguiente: el cual, ¿quién? El anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora que hablamos en Marcos 13. Esta sí es. Porque este anticristo se para en el templo y dice: adórenme. Yo soy el que soy, haciéndose pasar por el Señor. Así que, hermanos, posiblemente en estos 36 versículos estés así. Vuelvo y repito, hermanos. Para mí este ha sido el capítulo más estudiado, investigado, trasnochado que me ha tocado hacer como pastor. Antes fue Marcos 13 y después ahora ha sido el capítulo 11. Y posiblemente hayas quedado así. Y tú en tus apuntes dirás: pastor, pero estos primeros 36 versículos del capítulo 11 son meramente históricos. Y en efecto son históricos. Pero ¿dónde está la doctrina de esta belleza que estamos desarrollando paso a paso? Que Daniel lo escribió cientos de años antes que pasara. Y esta Biblia, hermanos, que no pasa de moda y que cada vez el enemigo quiere adulterarlas con estas nuevas versiones que salen y cada vez son más simples, cada vez te quitan más versículos bíblicos para diciendo que en esos versículos que no aparecen es porque no están en los manuscritos originales. Y resulta ser que los versículos que te quitan son los versículos claves, esenciales, donde tú y yo descansamos en el Señor. Así que, hermanos, este capítulo es totalmente doctrinal en la vida tuya y mía. ¿Por qué? Porque ¿qué queda alto aquí sobre manera? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y todo lo que está escrito en estas páginas, hermanos, aunque sea totalmente un capítulo histórico, puede añadir algo a mi vida. Y una de las cosas, hermanos, es que Dios no miente. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que está aquí, hermanos, aunque a veces sea difícil de digerir, es cierto. Nunca ponga en tela de duda la palabra de Dios. Nunca. Y se lo digo con todo el corazón y porque les amo. Porque cada vez se predica más de emociones y menos de la Biblia. Y te paras aquí a hablar 2 horas y si acaso abriste la Biblia y cuando la abriste la usaste mal. Manténgase firme, hermanos. El bíblico, el de la sana doctrina, tarde o temprano va a escasear y va a sobreabundar el de la mala doctrina. ¿Por qué? Porque vamos de mal en peor en la humanidad. Todo se está preparando para que aparezca el anticristo. Pero cuando Él aparece, toda la iglesia que lo confesó como Señor y Salvador será arrebatada. Y tú y yo no vamos a estar pasando por la gran tribulación. Lo hemos predicado y sustentado con base bíblica. Y lo vamos a seguir haciendo en los siguientes versículos. Así que, hermanos queridos, no te pierdas el episodio 6 de esta serie pasado,
presente, futuro, titulado Escatología. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Gracias, Padre, porque es impresionante cómo esta palabra de Dios, que nunca pasará de moda, es tu palabra. Tú utilizaste a siervos, pecadores como tú y como yo, siendo inspirados por ti para escribir estas bellas palabras donde descansa la doctrina de todo creyente. Padre Santo, te pedimos de todo corazón que nos mantengamos, Señor, siempre firmes. Hay veces que vamos a estar pasando dificultades, golpes, tormentas. Y posiblemente no salgamos de esas tormentas, se mantengan allí. Pero tú eres fiel, tú nos das amor y nos das esa paz que el mundo no puede entender. Y que yo mismo no puedo entender, pero la puedo sentir porque tú moras en mi corazón. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Te amamos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.